¿verdad? Exactamente. Y recuérdense que el día anterior vimos que la intimación debe llenar estos requisitos fundamentales que son de tiempo, modo y lugar, y les di el fundamento legal que se encuentra en el Código Penal, donde establece el lugar de la comisión, tiempo de la comisión y las circunstancias tiene que ver con la relación de causalidad, es decir, que los hechos que se le están imputando al sindicado tengan relación con los elementos de convicción que se están presentando y que la conducta que él asumió encuadra dentro del tipo penal que se le está imputando. Entonces, esos son los tres requisitos fundamentales que debe tener una imputación: tiempo, modo y lugar. ¿A qué se refiere cuando dice la calificación jurídica provisional? A ver, Londi. ¿Quién es Londi? Londi. Sí, licenciado. Muy bien, encienda su cámara y nos indica a qué se refiere el Código Procesal Penal cuando habla de la calificación jurídica provisional. La calificación jurídica profesional, yo le entiendo que es el valor que le dan cuando presentan ¿cómo decir? Muy bien, ¿alguien que tenga la respuesta, que ayude a Londi? Eric. Estoy llegando a mi... Eric Otoniel, no sé si va a opinar, pero no te escucho. Perdón, Lick, no estaba conectado el teléfono. La calificación provisional es la que se le da en la primera declaración, licenciado. Pero ¿a qué se refiere la calificación jurídica? Mariela Lobos. Licenciado, perdón. El delito que se le imputa al sindicado. Porque como bien, efectivamente. Gracias, María. La calificación jurídica es el tipo penal o el delito del cual se le está sindicando. ¿Por qué se le llama provisional? Porque esa es la apreciación de acuerdo al análisis jurídico probatorio y fáctico que hace el fiscal. Pero finalmente, ¿quién determina la calificación jurídica en caso se dicte auto de procesamiento? Va a ser el juez de garantías. Y este delito durante la etapa preparatoria hasta antes de la etapa intermedia o incluso en la acusación, recordemos que puede ser modificado. Por eso se le llama provisional, porque incluso en el debate, el tribunal o el juez de sentencia unipersonal puede modificar la calificación jurídica en caso que los hechos no encuadren dentro del tipo penal por el cual se lleva proceso en contra del sindicado desde la etapa preparatoria e incluso en la acusación. Por esa razón se le llama calificación jurídica provisional. Luego de la calificación jurídica provisional, el fiscal va a hacer ver cuáles son las disposiciones legales aplicables o cuál es el fundamento de ley para haber presentado al sindicado ante el órgano jurisdiccional e imputarle el hecho. Es decir, es toda la fundamentación legal en donde el juez va a tener como parámetro para poder emitir la resolución. Y por último, los elementos de convicción existentes, descripción de los elementos de convicción existentes. Esto se refiere a los medios de investigación con los que cuente el Ministerio Público al momento de hacer la imputación de hechos. Aquí hay un dato que ustedes deben de tomar en cuenta y es muy importante porque en esta etapa aún no se habla de prueba,
porque en la etapa de primera declaración estamos hablando de la posibilidad o de la probabilidad. Recuerden que ya les expliqué que la prueba se desarrolla y se diligencia únicamente en el debate. Antes del debate tenemos medios de investigación, elementos de convicción que vayan dando cierto grado de certeza al juez, en este caso de la posible participación del sindicado en el hecho que se le está imputando. Entonces tomen nota de eso. Aquí todavía no estamos en la fase probatoria, sino lo que se necesita presentar al juzgador son elementos de convicción racionales y suficientes, dice la doctrina también, para que él pueda tomar la decisión de ligarlo o no a proceso. Entonces, ahí termina la participación del fiscal. Luego, el numeral 2 establece que si el sindicado acepta declarar, el juez le dará el tiempo para que lo haga libremente. Recuerden que declarar o abstenerse de declarar es un derecho que le asiste al sindicado. Si se abstiene de declarar, esa actitud no puede ser utilizada en su contra. Y si él acepta declarar, pues en el numeral 3, él va a ser sometido a un interrogatorio por parte del fiscal y por parte del defensor. Este interrogatorio tiene que estar relacionado con lo que él haya declarado en cuanto al hecho que se les indica, ¿ya? En caso no declare, pues obviamente no va a haber ninguna fase de interrogatorio porque no hay argumento para que pueda haber algún tipo de pregunta o de cuestionamiento al sindicado. Después, independientemente si declaró o no declaró, el juez va a conceder la palabra al fiscal y al defensor en su orden para que demuestren y argumenten sobre la posibilidad de ligar al sindicado a proceso y debe de resolver de manera inmediata. ¿Qué quiere decir? Que nuevamente el juez otorga la palabra primero al fiscal para que ya no haga la imputación, sino haga una argumentación y vaya haciendo una hilvanación, vaya hilvanando de manera lógica, coherente, y vaya haciendo relación a su hipótesis fiscal, a los elementos de convicción y a la normativa legal aplicable para convencer al juez de que esa persona posiblemente participó en el delito que se le está sindicando. Y el abogado defensor, su argumentación, obviamente, va a ir en el sentido, si esa es su estrategia, va a ir en el sentido de desvanecer la imputación que haya realizado el fiscal y argumentar ante el juez que no existen esos elementos racionales y suficientes que den certeza al juzgador de que su patrocinado haya participado o cometido el delito que se les indica. El mismo numeral establece que esta situación de la posibilidad de ligar a proceso al sindicado, el juez, después de escuchar a ambas partes, fiscal y defensa, va a resolver de manera inmediata. Es decir, ahí mismo, dándole continuidad a la audiencia, va a determinar si dicta auto de procesamiento o si no existen los elementos suficientes que den certeza de que el sindicado participó o cometió el delito que se les indica, va a decretar la falta de mérito. En caso que dicte el auto de procesamiento, dice el numeral 5, que el juez va a conceder nuevamente la palabra al fiscal y al abogado defensor para que argumenten y demuestren sobre la necesidad de la medida de coerción que se le debe imponer y el juez debe resolver de forma inmediata. En las siguientes clases vamos a ver que existen diferentes tipos de medidas de coerción. En delitos graves, el Código Procesal Penal establece que delitos
en qué delitos no hay ninguna posibilidad de otorgar medida cautelar distinta a la prisión preventiva. Pero en los delitos que admiten otro tipo de medida de coerción que no sea privativa de libertad, se deben desvanecer el peligro procesal de fuga y el peligro procesal de obstaculización a la averiguación de la verdad. Recordemos que el artículo 108 del Código Procesal Penal, si no mal recuerdo, habla del principio de objetividad y no necesariamente el fiscal que esté imputando hechos debe pedir una medida privativa de libertad. Dentro de ese principio de objetividad, si si a su juicio se dan los elementos de que no hay peligro de fuga, de que no hay peligro de obstaculización, el mismo fiscal puede pedir una medida cautelar diferente a la prisión preventiva. Dentro de las medidas que existen está la medida de que se le fije una caución económica, es decir, que él entregue una cantidad de dinero en garantía para poder gozar de libertad. Sin embargo, hay jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y la misma Corte de Constitucionalidad que la caución económica que se solicite debe ser coherente y de acuerdo a la capacidad económica del sindicado para no desnaturalizar este tipo de medida. ¿A qué me refiero? Se han dado algunos casos en donde alguna persona se solicita al juez o el mismo juez impone una caución económica, por ejemplo, de 1.000.000 de quetzales. Pero si la persona es un trabajador que gana el sueldo mínimo, obviamente va a ser imposible que él pueda cumplir con depositar este tipo de caución económica. Entonces, el juez debe basarse en los principios de racionalidad y proporcionalidad a la hora de valorar qué tipo de medida de coerción le va a imponer. Hay algunos casos en los que no es necesario imponer una medida de caución económica, sino basta con que se presente al Ministerio Público a poner su huella de manera quincenal como una muestra de voluntad de que él no desea, digamos, no es su intención evadirse del proceso. Pero más adelante vamos a ver las distintas medidas cautelares que existen. Pero en caso se dicte una medida de coerción de prisión preventiva, tiene que haber una argumentación y debe de haber una fundamentación legal por parte del juez para resolver sobre dicha medida. Y el numeral 6 establece que el fiscal y el defensor, posterior a que ya se haya dictado el auto de procesamiento y que se haya resuelto la medida de coerción que se le va a imponer al sindicado, en caso fuera prisión preventiva, se dicta el auto de prisión preventiva. Y de lo contrario, pues se establece la medida cautelar que se le va a imponer. Y posteriormente el fiscal y el defensor se van a pronunciar sobre el plazo razonable para realizar la investigación. Recordemos que si la persona está privada de libertad, el plazo no puede ser mayor a ¿cuántos meses? A 3 meses, licenciado. Muy bien. Y si se le otorga una medida cautelar distinta a la prisión preventiva, ¿cuál es el plazo máximo? 6 meses, Lic. 6 Muy meses. bien. Efectivamente, son 6 meses. Tanto el fiscal como el abogado defensor van a plantear el tiempo que necesitan. Normalmente cuando se dicta prisión preventiva, los abogados defensores solicitan el plazo mínimo porque argumentan que si el Ministerio Público citó a primera declaración a una persona o solicitó la orden de aprehensión es porque ya existía investigación previa. Y en los casos de flagrancia, pues digamos ahí tiene un poco más de ventaja el fiscal en relación a solicitar el plazo máximo, porque habrá diligencias de investigación que el tiempo no depende de él,
sino dependen de los tiempos, por ejemplo, de INASIF, que realiza peritajes, de alguna dependencia o institución que deba remitir alguna información. Pero a ambos se les da la palabra para que ellos indiquen cuál es el plazo que consideran, de acuerdo a las circunstancias procesales, prudente para que se fije la fecha y hora para la audiencia intermedia, así como para la presentación del acto conclusivo. En esta misma parte se establece que si hay querellante acreditado, podrá intervenir en la audiencia posterior a la intervención del fiscal. Las partes, dice el numeral 7, no podrán oponerse a la presencia del querellante en la misma y la víctima presente en la audiencia. De la misma forma, si desea pronunciarse, se le debe dar el derecho de participar, es decir, tiene derecho a ser escuchado. Entonces, de manera general, ese es el orden en que se desarrolla la audiencia de primera declaración, pero vamos a ampliar un poquito más la información en relación al fundamento legal del auto de procesamiento, del auto de prisión preventiva, para que ustedes lo tengan claro. Y les recomiendo que busquen dentro de las redes sociales, pueden ver en la página oficial del Ministerio Público alguna audiencia de primera declaración que se haya transmitido en vivo. Entonces ahí queda el archivo para que ustedes, los que no tengan oportunidad de asistir a un juzgado a presenciar una primera declaración, vean una audiencia de primera declaración que haya sido transmitida, y de esa forma ustedes van a tener una mejor idea de cómo es el desarrollo ya en la práctica y van a poder observar el desenvolvimiento del fiscal, del abogado defensor y asimismo de la forma en que el juez dirige la audiencia. Y ustedes van a poder comprobar que el orden que establece el Código Procesal Penal es el que se sigue en esas audiencias, porque recuerden que la misma ley establece que no se pueden variar las formas del proceso. Y si la primera declaración ya tiene un orden establecido en el artículo 82, ese debe de respetarse. Y en caso un juez no lo estuviera llevando de esa manera, el abogado defensor es el garante de presentar los recursos o las protestas correspondientes a efecto de que no se vulnere el principio de legalidad que debe obrar en todo proceso. Y el Ministerio Público también, si un juez no está llevando la audiencia de la manera que la ley establece, recordemos que el artículo 151 de la Constitución establece que aparte de que tiene el ejercicio de la persecución penal, otra de sus funciones es velar por el estricto cumplimiento de la ley. Y de esa misma forma podrá protestar la audiencia, podrá hacer ver al juez que la misma no se está llevando de conformidad con la ley. Porque las consecuencias de vulnerar o de no ceñirse a la ley es que ese acto, por medio de una impugnación por cualquiera de las partes, puede ser anulado por algún recurso que se interponga posteriormente. Entonces, el juez es conocedor del derecho, el abogado defensor es tutelar de los derechos del sindicado y el Ministerio Público también debe velar por el estricto cumplimiento de la ley, aparte de que ejerce la persecución penal. ¿Tienen alguna duda en cuanto al orden en que se desarrolla la audiencia de primera declaración? Yo tengo una, licenciado. Sí, dígame, Neri. Buenas tardes, licenciado. En el numeral 6 me surgió una duda. Bueno, siempre he tenido esta duda desde Procesal 1 y ahora pues aprovecho para salir de una vez y preguntarle a que usted dio el espacio. Después de haber finalizado todas las actuaciones de la primera declaración, aquí hay en el segundo párrafo del numeral 6 nos dice que el juez deberá fijar fecha para la presentación del acto conclusivo y día y hora para la audiencia intermedia. Terminando la audiencia de primera declaración, se fijan estas dos cuestiones, como el acto conclusivo y la audiencia intermedia inmediatamente. Vean, este numeral 6, la intervención
o la audiencia que se le corre al fiscal y al defensor para que se pronuncien sobre el plazo de la investigación es un acto procesal que se da aún dentro de la primera declaración. Digamos, con esa parte se finaliza la primera declaración. ¿Por qué decimos que se le da audiencia? Porque se le indica al Ministerio Público que establezca cuál considera a su juicio es el plazo prudencial para presentar el acto conclusivo. Entonces, dependiendo si el juez otorga 2 o 3 meses, ahí mismo va a indicar después de haber visto el calendario a cuánto tiempo corresponde, cuál es la fecha para que el ente investigador presente el acto conclusivo, que puede ser una acusación, puede ser un criterio de oportunidad, dependiendo del delito, o incluso puede pedir una clausura provisional si no le dio tiempo o no pudo reunir todos los elementos de convicción que posteriormente se convertirán en elementos de prueba. Entonces puede pedir incluso la clausura provisional. Pero esta parte en donde se otorga el plazo, donde se establece el plazo, todavía forma parte de la audiencia de primera declaración. No sé si aclaro ahí su duda. Sí, licenciado, gracias. Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna otra duda? Lique, en mi caso, me surge la duda si lo de caución económica es lo mismo que a lo que le dicen fianza o es Sí, aparte. no, eso es lo que normalmente se le conoce como fianza. Más adelante, cuando ya entremos a ver esa parte, vamos a explicar cómo es que funciona la fianza. Pero sí, caución económica es lo que normalmente conocemos como fianza. Gracias. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Bueno, si no tienen ninguna duda, entonces yo voy a finalizar la clase de hoy haciéndoles un atento recordatorio que nuestro examen, si Dios permite, va a ser el día viernes 28 en el horario de 5:30. Y bueno, vamos a dejarlo a las 5:45 para dar oportunidad a que los que van saliendo de trabajar pues lleguen a tiempo a su examen. ¿Les parece? 5:45 de la tarde y van a tener hasta las 7 de la noche para contestar el examen. El examen vienen 10 preguntas de respuesta directa que tienen relación con principios y garantías constitucionales y procesales del proceso penal. Tienen que ver con los actos introductorios, la denuncia, la querella, prevención policial, conocimiento de oficio. Viene también redactar una denuncia de un caso que yo les planteo ahí. Lean bien el caso porque la denuncia tiene que contener todos los elementos que establece la ley y captar la mayor información posible para que el Ministerio Público pueda iniciar la investigación. Y luego vienen las 10 preguntas directas tienen un valor de 1 punto cada una. La redacción de la denuncia tiene un valor de 5 puntos y sobre esa denuncia vienen 5 preguntas, las cuales tienen un valor de 1 punto cada una para hacer un total de 20 puntos del examen. Y los 10 puntos siguientes son la zona. ¿En qué consiste la zona? El primer trabajo de 1 punto que les dejé en relación a los artículos de la Constitución y el Código Procesal Penal que vimos son las garantías constitucionales y procesales del proceso penal. Van a tener ponderación únicamente los que tengan mi firma o mi rúbrica, se recuerda. Y luego tienen que presentarme los 3 ejercicios que les dejé, que iniciamos en clase, pero que ustedes podían finalizar en casa, los cuales tienen un valor de 3 puntos cada uno. Para que tengan valor, tienen que engrapar a esos o adjuntar a ese ejercicio la notita que va numerada y que yo les di firmada. Si alguien la presenta sin esa notita, no tiene valor, porque pues ese es el beneficio para zona
de que ustedes asistan a clase. El día del examen ustedes van a dar su folder, no tienen que empastarlo, no tienen un folder en donde con gancho vaya su trabajo, y al momento que me entreguen su examen, el examen me lo adjuntan en su carpeta. Así yo cuando califique, les califico el examen, les califico los ejercicios y ya sumo la zona y el examen. ¿Estamos de acuerdo? Para que tengan claro, ese día únicamente pueden llevar un lapicero. No se permite el uso del teléfono celular, no se permite el uso de relojes inteligentes, no vamos a permitir el uso de códigos ni de libros, porque todo lo que vamos a preguntar, pues ustedes, si estuvieron en las clases presenciales y virtuales, lo tienen anotado, lo hemos estado repasando y de esa manera el examen lo van a sentir bastante fácil. Así que cualquier duda me escriben a mi correo o me hacen llegar cualquier inquietud a través de Melanie, quien amablemente me está apoyando para que podamos tener la comunicación como clase. La idea principal es que aprendan y el segundo objetivo es que ganen. Considero que el examen para los que han estado presentes, han participado y se han esforzado, lo van a encontrar bastante fácil. Yo esperaría tener buenas notas y en los demás cursos, pues no les deseo suerte, sino espero que les vaya muy bien de acuerdo al esfuerzo que cada uno de ustedes realice. Recuérdense que esperamos, como se los dije en la primera clase, o espero que dentro de este grupo salgan excelentes y los mejores profesionales del derecho que Guatemala necesita. Así que les deseo todo el éxito del mundo en sus exámenes y primero Dios, los veo el día viernes. Que tengan muy buena tarde, buen provecho y un feliz final de semana, ya que mañana es día viernes. Saludos a todos y quedo a sus órdenes. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Licenciado.